más gente y pues nada, empecemos con nuestro cuarto taller sobre abonos agroecológicos. Entonces, en este momento voy a dejar de ver pues como tal el Meet, entonces si hay preguntas, por favor abren el micrófono y si, o por comentario, pero entonces Diani, por favor me avisas, ¿vale? Sí, Ana. Listo, ahí estoy presentando la primera diapositiva. Porfa, me confirmas si pasa a la segunda. No, no pasa. No, ahí no pasó, no cambió. No, dice abonos agroecológicos. No entiendo por qué pasa eso. A ver, lo voy a intentar por... En un momentico miramos a ver si entrando por Drive si deja presentar. Creo que para que se pueda ver la presentación tienes que compartir pantalla completa, no solo el documento de PowerPoint. Ok, vamos a intentar. Listo, ahí estoy presentando la primera diapositiva. La segunda. Sí, ya sale. Sí, ahora sí. Sí. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de una parte muy importante y muy polémica en la agricultura en general, que son los abonos. Básicamente estamos acostumbrados o nos acostumbraron al uso de abonos químicos. Sin embargo, esto, como les había comentado en una clase anterior, no es algo que lleve mucho tiempo en la tierra. Los abonos químicos a los que nos tienen acostumbrados o de síntesis química derivados del petróleo surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que había para hacer bombas, para hacer combustible, para sí, todos estos derivados del petróleo que se usaban en la guerra, una vez terminó, comenzaron a promoverse como abonos, ¿sí? Por el rico, la cantidad de nitrógeno que tenía, la cantidad de potasio. ¿Sí? Entonces, eso pasa más o menos después de los años 50, eso se llama Revolución Verde, y en esos 50 años, estos abonos que supuestamente iban a ser la solución al hambre del planeta, lo que han hecho es desertificar los suelos. Han hecho que los suelos cada vez sean menos fértiles y que los productores campesinos sean cada vez más pobres, ha empobrecido el campo, ha hecho que los campesinos abandonen el campo. Entonces, los abonos agroecológicos no es algo nuevo, no es algo que haya surgido a raíz de la revolución verde del uso de abonos químicos, sino que más bien los abonos agroecológicos es volver a lo que había antes, a la misma manera en que se producían alimentos antes de que se implementaran estos químicos. ¿Sí? Entonces digamos que los químicos llevan más o menos 70 años en la tierra, pero por miles de años se ha cultivado comida y pues se había hecho de manera orgánica. Entonces la idea pues es que nosotros como personas conscientes del calentamiento global sigamos esa línea. Hay gente que cultiva, que es increíble en agricultura urbana con químicos para obtener muy buenos resultados y pues les pasa igual que en el campo. Empiezan con buenos resultados, pero a la tercera, cuarta cosecha, ¡pum!, se les decae todo y pues no sé, cambian de abono químico.
pero siguen usándolos y no entienden que, que lo que están haciendo con eso es matar su suelo, ¿listo? Entonces, esta primera diapositiva es de un taller que realicé hace poco, el fin de semana pasado, en Cundinamarca, en donde exploramos más de 26 diferentes tipos de abonos y de insumos para el campo en general. Agroecológicos por una razón, bueno, por varias, porque son locales, los insumos son económicos, están al alcance de todos, digamos que las recetas que se hacen pueden variar, no tienen que ser recetas exactas, que no se pueda cambiar un material por otro o que haga falta uno y por eso no se puede hacer el abono. No, estos abonos son muy dinámicos y de cualquier manera se obtienen muy buenos resultados y con el tiempo mejores resultados que con los químicos, porque los químicos lo que hacen es dar buenos resultados en las primeras cosechas, pero a medida que degradan el suelo hay que meterle más químico y aún así las cosechas cada vez son menores. Al contrario, con estos, cuando empezamos a usarlos, no dan muy buenos resultados, por lo que hasta ahora están recuperando el suelo después de que se le metió mucho químico, pero con el tiempo, a medida que se va estabilizando el suelo, se van estabilizando los microorganismos en el suelo y los minerales, los suelos dejan de requerir tanto abono, ¿sí? Entonces cada vez se va a necesitar menos y los suelos van a ser más fértiles. En esta primera foto, todas las canecas que están aquí, todas estas canecas, todas estas canequitas que están por acá, terminaron llenas. Las que están tapadas ya tienen abonos y cada una está llena por un abono diferente, hechos con materiales sencillos: cascarilla de arroz, hojarasca del bosque, melaza, mierda de vaca. Acá en este taller se habla de mierda de vaca y de la mierda de la vaca como la solución al problema de los abonos. Sí, entonces es la gran cantidad de abonos orgánicos que hay. Eso es lo que quiero. Miren, por acá hay más canecas y estas canecas que están acá tapadas ya estaban llenas de abono, ¿sí? Las que están destapadas, cuando terminábamos los talleres, quedaron todas llenas. ¿Listo? Entonces es para mostrarles que hay una gran cantidad de abonos orgánicos, que no solo existen 2 o 3 de los que siempre nos han hablado, sino que existe una gran variedad y de acuerdo a nuestras posibilidades, a al tamaño de nuestra huerta, al lugar donde esté, pues vamos a necesitar de uno o de otro. Pero pues esto ya pues sería para mostrarlos en otros talleres. Este de acá es un bocachi, es una cuando hacen la harina de trigo, sí, esto es muy económico. Cascarilla de arroz, se usa bastante la gallinaza, que pues la gallinaza es el popó, la mierda de las gallinas, eso lo botan eso es un problema para la gente que produce con gallinas, eso lo botan, entonces es muy económico. También trae microorganismos de montaña que se realizan acá, como en esta foto. Si ven todo esto, esto es como hongos, como espumita esta que sale cuando hay una gran cantidad de microorganismos. Y así como se ve de pronto a veces desagradable a la vista, pero uno podía, cuando abrieron esta caneca, el olor era delicioso. Un abono muy bueno. Este era para floración, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los insumos que tengamos localmente, es algo que podemos hacer unos abonos para diferentes etapas de la planta, ¿sí? Entonces, unos para cuando, digamos, para semillas, otros para cuando son plántulas, otros para cuando están creciendo y botando posibilidades respecto a los abonos agroecológicos. Y lo bueno es que todos son de fácil acceso, sus materiales. Y acá, digamos, este era un abono muy chévere, muy eficiente, que era con cascarilla de arroz. Esto que estoy señalando acá es una montañita de cascarilla de arroz y tiene como unas manchitas blancas, no sé si se la alcanzan a ver, que era de este último, era harina de rocas, o sea, roca molida. En realidad, ambas cosas muy fáciles de conseguir. Y acá un tubo por donde esto por dentro tenía fuego. Primero se prendió la fogata y se le echó encima la cascarilla y por dentro eso seguía haciendo combustión y por acá se botaba el humo. Acá se ve negro, pero en realidad el humo era blanco. Listo, entonces estas diapositivas, esto es simplemente para mostrarles que existen una gran variedad de abonos que podemos realizar y que con el tiempo, metidos en este cuento del agricultor urbano, vamos a aprender a hacerlos. ¿Listo? Nosotros, básicamente, y para la huerta Huitaca vamos a hablar de dos: del abono de lombriz, del humus, y del abono de vaca digestora silva. ¿Listo? Entonces, humus es una palabra
muy interesante porque de ella deriva una palabra pues, que describe a las personas, que es la humildad, a las personas del campo. Entonces, humildad viene de la palabra humus. ¿Y por qué viene de esa palabra? Porque antes, cuando los campesinos o las personas llegaban de sus labores, llegaban con las tierras llenas de humus, ¿sí? Entonces, a esas personas de tierra, ¿sí? Las botas, los pies llenos de tierra, entonces les decían que eran personas humildes. Y pues es como una reflexión o una historia que es muy importante dar, porque pues son las personas que producen la comida, las personas humildes, ¿no? En realidad. Y me refiero a los campesinos, ¿no? No a los grandes terratenientes. Entonces, pues está la lombricita. La lombricita pues es un animal muy humilde, precisamente, muy noble, no le hace daño a las personas y en todo lo contrario está ayudándonos pues a recuperar los suelos. Bueno, quiero que participe alguien y me diga así dos personas que han escuchado de la lombriz. Lo que sea que hayan escuchado, no tiene que ser algo de precisamente de agricultura, de abono, sino cosas que uno escucha de pronto de niño o en la vida sobre las lombrices. Daticos curiosos para pues, darle un poquito de enriquecimiento a la charla. Que son sensibles a la luz, tienen que estar a oscuras, lugares oscuros. Sí. Muy buen dato, ya abordamos ese dato. ¿Alguien más? Por su movimiento dentro de la Tierra la oxigenan. Exacto. Sí, ya ahorita abordamos ese tema. ¿Alguien más ha escuchado otra cosa de la lombriz, lo que sea? Análida dice que ayuda a mantener la tierra suelta. Sí, exacto. Bueno, entonces les voy a contar unos datos interesantes sobre las lombrices. Las lombrices, hay algo que siempre se escucha en todo lado y es que las lombrices, si uno las parte por la mitad, pues se generan dos lombrices. Creo que eso lo hemos escuchado la mayoría de personas, casi siempre lo nombran cuando hago esta pregunta y pues en realidad es que no. Entonces, las lombrices tienen este anillito que tienen acá en esta parte, se llama clitelo y es el órgano reproductor de la lombriz. Del clitelo hacia la parte más corta de la lombriz es la cabeza de la lombriz y del clitelo hacia atrás es como si fuera la cola. Acá en la cabeza la lombriz tiene 5 pares de corazones, 5 pares, es decir que tiene 10 corazones, ¿sí? Es decir que es pues es un animalito que bombea bastante, no es sangre, sino celoma por todo su cuerpo y eso le permite, junto con todos los riñones, por cada rayita de estas tiene 2 riñones, eso le permite filtrar toda la comida que se le da. ¿Listo? Entonces, si partimos a la lombriz aquí, adelante del clitelo hacia la cabeza, la matamos. Pero si la partimos acá en la colita, la parte de acá puede vivir, ¿vale? Las lombrices, aunque ustedes de pronto no lo crean, de pronto algunos los han escuchado, han sido sagradas a lo largo del tiempo. En Egipto, la lombriz era considerada un animal sumamente sagrado, que era pues los lombrices que fertilizaban, eran los organismos que fertilizaban a los bordes del Nilo, que era pues donde se producía la comida, y era tan así que Cleopatra dijo que eran sagrados y que las personas que sacaran a las lombrices del suelo, las vendieran, las traficaran o que le hicieran cualquier daño a la lombriz, merecían la pena de muerte. Hasta ese punto llegó a ser sagrada la lombriz. Sócrates dijo que la lombriz eran los intestinos del mundo. Y Darwin, el que hizo la teoría de la evolución, escribió un libro completo solo sobre la lombriz. ¿Sí? Entonces, pues a lo largo de la historia este animalito ha sido muy, 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 muy importante. Esta que tenemos acá en la pantalla es la lombriz roja californiana, que es con la que se produce abono. Y es californiana, le dicen californiana, no porque sea de California o sea de Estados Unidos o de México, sino porque la estudiaron en la Universidad de California, pero en realidad este animalito está difundido por todo el mundo.
Las lombrices, sí, como decían por ahí, son fotosensibles, no les gusta la luz. Lo mejor es no destaparlas casi, no manejarlas mucho. Digamos acá para esta foto, seguramente esta lombriz estaba estresada. Esta foto es nuestra, es de una de nuestras lombrices. También existen miles de especies de lombrices, existen muchísimas especies de lombrices diferentes. Esta es diferente a la que encontramos en los parques, aunque en los parques se puede encontrar de esta, pero lo común es que encontremos una lombriz cafecita. Y hay lombrices de hasta 1 metro de largo. De 1 metro de largo hay lombrices y no hay que ir muy lejos para encontrarlas. Se encuentran en Ecuador, es una de las especies nativas de Ecuador. Digamos, esas lombrices casi no salen a la luz, ellas son aún más fotosensibles que estas, permanecen en las partes bajas de la tierra. Y aquí voy a lo que decía ahorita la compañera que comentó. Dependiendo del tipo de lombriz, ellas van a arar más el piso. Esta lombriz roja californiana se ubica en los primeros 5 centímetros de profundidad del suelo. La lombriz del parque, ella sí alcanza a llegar a 20, 30 centímetros de profundidad, entonces ella nos ayuda más a hacer como el tractor del suelo, a soltarlo y a mantenerlo libre. Entonces cuando nos encontramos lombricitas en el parque, tratemos de dejarlas vivas. Pues si las matamos, pues sí es triste y todo, pero pues a veces en el trabajo de la tierra pasa, entonces pues tampoco nos sintamos mal, pero si logramos, pero tratemos de salvar las que más se puedan. Bueno, aquí esto es un huevo de lombriz. Las lombrices son hermafroditas incompletas, es decir que tienen los dos sexos. Una sola lombriz es macho y es hembra al tiempo, pero no se puede autofertilizar, no se puede autofecundar. Necesita acoplarse con otra lombriz, ellas se acoplan por el anillito, hacen como el intercambio de genética, ¿sí? Y de ahí pues sale un huevito. Ambas quedan embarazadas, digámoslo así, y sale un huevito. Un huevito de estos puede tener de 2 a 15 lombrices, que en 3 meses van a ser adultas. La diferencia entre una lombriz adulta y una lombriz juvenil es este anillito. Cuando ya tienen el anillito quiere decir que ya tenemos lombrices adultas, ¿vale? Aquí lo que tenemos, lo que vengo a mostrarles es como lo que no se le puede dar a las lombrices de alimento. Ellas no consumen hueso, las lombrices no tienen dientes, ellas solo chupan, entonces un hueso es un material muy difícil para que ellas se lo coman. Lo mejor es que los huesos los usemos en otro tipo de compostaje, como la paca digestora de la que vamos a hablar más adelante. El alimento que más les gusta es el estiércol, es la mierda. La que más les gusta es la mierda de caballo, seguida de la mierda de vaca y de ahí para abajo las demás. Cuando la alimentamos con la mierda de los cerdos y de las gallinas, esa la debemos precompostar antes de dársela porque podemos matar las lombrices, ¿listo? Lo mejor siempre es darles de equino o de bovino, como en esta imagen. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Acá hay gente que tiene muchas dudas sobre cómo alimentar a las lombrices o qué separar de su cocina para darle a las lombrices. El papel también se le puede dar a las lombrices, pero tenemos que tener cuidado de que no tenga tintas o de que las tintas que tengan sean tintas ecológicas. Generalmente estas tintas traen metales pesados y los metales pesados pues van a generar enfermedades en las lombrices, aunque es difícil verlo, pero pues lo ideal tampoco es llevar metales pesados al suelo. Los productos lácteos, yogur, quesos, mantequillas, leches, todo este tipo de productos no se le deben dar a la lombriz. Estos productos a las lombrices no les gustan y en cambio puede generar ratones, al igual que los huesos, puede generar moscas, malos olores, bacterias que nos generen daño a los humanos. Entonces estos materiales no los podemos meter en un lombricultivo. Y acá tengo pues otra parte de lo que sí se les puede dar, que son todos los residuos de la cocina. Casi todos los residuos, lo que sea de plantas, se les puede dar. Por ahí he escuchado que yuca no se les da, que no les gusta, pero una vez hice el experimento justo después de que me dijeron eso y la yuca se desapareció por completo. Naranjas, también hay un mito en que a la lombriz no le gusta la naranja. A las lombrices les encantan la naranja, ¿sí?
Pero entonces digamos que echándole pues lo que se consume una familia o una persona pues a la semana, 1, 2, 3, 4 naranjitas en el lombricultivo están bien. Pero si le van a meter un bulto de naranjas al lombricultivo, pues eso sí va a generar una acidez muy alta, va a generar calor, va a generar otros problemas que eso sí no le van a gustar a la lombriz, pero en general a la lombriz le gusta la naranja. Entonces, meterle unas pocas está bien. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Sí, un comentario, una pregunta de Janet. Si tengo estiércol de vaca que ya está seco, ¿se los puedo colocar a las lombrices y humedecerlo? Sí, habría que humedecerlo un poco y se le puede dar. La idea es que no se humedezca tanto, 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 pero sí por lo menos que esté húmedo. La lombriz le queda más fácil comer. O sea, la lombriz si está seco no se lo va a comer, no se lo va a poder comer. Siempre debe mantener una humedad del alimento, cierta humedad, pero pues tampoco encharcarlo. Y, Yo o tengo sea, una duda, dime. disculpe. En cuanto al estiércol de los gatos, ¿sí se puede con eso alimentar a las lombrices? Pues hay diferentes cosas que ver ahí. Sí se puede, pero con un precompostaje. Y si la arena del gato que le ponen al gato es arena orgánica, porque si no le estamos metiendo químicos a las lombrices. ¿Listo? Sin embargo, yo no la recomiendo, porque primero hay que hacerle el precompostaje, y a veces la gente no lo sabe hacer y pues el manejo el gato tiene una enfermedad, una bacteria, que es el toxoplasma, que puede ser muy peligroso para mujeres embarazadas, para niños. Entonces es como que mejor tratar, o sea, yo trato de no manejar las heces de gato, por esa razón. Además, la lombriz casi que solo sufre de una enfermedad que es la hiperproteinemia, que las deforma, o sea, que tiene mucha proteína. Entonces el estiércol de los gatos generalmente viene con mucha proteína. Entonces, por eso es que de pronto estiércoles de animales carnívoros no se le dan a las lombrices, o no recomiendo dárselos. Se les pueden dar y se lo pueden comer, pero requiere de un proceso aún más complejo de precompostaje que el de las gallinas o el de los marranos. Ok, ahí me surgió una duda, en cuanto a los residuos orgánicos normales que salen de aquí de la cocina, ¿esos también se tienen que precompostar o directamente con ellos los puedo alimentar de una vez a las lombrices? Lo ideal siempre, siempre con cualquier alimento que le vayamos a dar a las lombrices es precompostarlo, porque para ellas nos, digamos, cuando hacemos un precompostaje, que es hacer un compostaje sin llevar al final. Ese sería otro taller que tenemos que hacer. De pronto Diana el domingo en la práctica les puede explicar esa parte. Siempre es mejor hacer un precompostaje. Ok, sí, porque el precompostaje ya viene más líquido, ya viene con bacterias y las lombrices no solo se alimentan de los residuos orgánicos, sino también de todas esas bacterias, entonces les va a gustar más, se lo van a comer más ávidamente. Sin embargo, se le puede dar fresco así como está en esta imagen y poco a poco se va a ir degradando y las lombrices van a ir comiendo de ahí. Sin embargo, pues esto genera más moscas, malos olores, pero yo he tenido lombricultivos en los que con un buen manejo solo se le da esto y no hay ratones, no hay moscas, no hay malos olores. Depende de lo cuidadoso que sea uno. Ok, entiendo. Sí, ahí me surgía otra duda también de cómo sería como el ideal precompostaje que se podría hacer para alimentar a los lombrices, pero pues si Les mostraremos cómo realizamos el compost. El domingo en la práctica, pues dejémoslo para el domingo, ¿no? Vale, entonces la idea de hacer un precompostaje es hacer la misma receta que un compostaje común. 5 partes de material seco por una parte de material fresco. O sea, el material seco generalmente es hojarasca o pasto seco. Hojarasca o son hojas secas de árbol. Eso, entonces 5 partes de ese material seco por una parte de material fresco. Material fresco puede ser ya sea mierda o ya sean residuos de la cocina. ¿Vale? Y a eso se aplica en capas, y entre las capas le podemos poner ceniza, le podemos poner melaza o aguapanela, preferiblemente melaza, se le puede poner cunchos de café, se le puede poner
levaduras y sí, básicamente eso, y se hacen capas. Eso se revuelve todos los días y pues digamos que un compostaje de eso revolviéndolo todos los días, más o menos al mes, mes y medio ya está. Pero a los 15 días ya se lo podemos dar a las lombrices, ¿sí? O sea, a los 15, al mes de haber hecho eso y de voltearlo todos los días tenemos un compostaje. Pero a los 15 días tenemos spray compostaje, que es el ideal para las lombrices. Pues ya Diana, en la práctica, esta charla y todas estas charlas, a mí me gusta darlas en persona, hacer los talleres. Así casi no me gusta porque no es tan práctico, no es tan didáctico. Trato de hacerlo trayendo todas estas imágenes y fotos, pero en la práctica, me gusta más la práctica y pues van a tener, pues con Diana va a tener la oportunidad de darles la práctica, entonces pues ahí van a poder profundizar y entender bien todo esto que les estoy hablando. Sin embargo, pues sí es importante hablar de esto y es chévere hablarlo antes de la práctica. Listo, entonces existen diferentes tipos de lombricultivos. Esto es un lombricultivo industrial hecho con bloque. Esta imagen la traigo pues para mostrarles pues el tamaño que puede llegar a tener un lombricultivo. Puede ser más grande, tiene un manejo interesante, en el que van llenando pues celda por celda, y las lombrices, esto tiene por debajo unos tubos. Acá por esta parte tiene unos tubos por donde cuando esta celda esté llena, empiezan a alimentar acá y las lombrices pasan por esos tubos a esta nueva celda, y a esta la dejan madurar y la cosechan. A medida de que acá se le va poniendo más comida, todas las lombrices de acá van a abandonar el compost, entonces queda más el humus, entonces es más fácil de cosechar. Un lombricultivo, la idea es que no tenga más de 60 metros de alto. Esto más o menos son 60 centímetros de alto, estos son más o menos 60 centímetros de alto, y de ancho por lo menos 1 metro, 1,20. Acá yo lo veo como de 1,50, es muy ancho y digamos que es más difícil para el manejo del paleo. Cuando vamos a sacar, echar pala, pues esto de acá de la mitad va a ser más complejo. Entonces tratamos de hacerlo más o menos de por lo menos 1 metro, 1,20 m. Lo ideal es que esté cubierto. Acá está descubierto, pero creo que por acá se ve como un plástico. ¿Sí? Entonces, este plastiquito seguramente es con lo que lo tapan, por lo que las lombrices son fotosensibles, ¿no? Volvemos al tema siempre deben permanecer a oscuras. Y digamos, el manejo que se hace con estos tubos de que ellas pasen solitas es precisamente para no molestarlas. Las lombrices no hay que molestarlas. No es como un compostaje o como un bocachi, que hay que estar moviéndolo a toda hora. No, ellas es mejor dejarlas quieticas, que ellas van trabajando ahí, y buscar la manera de cosechar más fácil. ¿Listo? Otra forma de cosechar en este tipo de camas, y esto lo vamos a hacer en la práctica, pero a futuro, cuando ya nuestro lombricompostaje esté establecido, es esta. Uno sobre estas camas pone una malla, un costal, lo que sea, y empieza a alimentar por ahí. ¿Listo? Entonces acá digamos que acá encima hay una malla, y sobre esa malla se echa la comida, entonces las lombrices van a subir a donde está la comida, y después, como está acá en la imagen, tiramos la malla y pues ya todas las lombrices van a estar ahí en esta trampa. Esto es una trampa en realidad que se llama de lombrices. Es eficiente, sí, pero pues existen maneras mejores, como las de que ellas solitas vayan cambiando de celda. Esa es la que vamos a usar nosotros. Este es otro tipo de lombricompostaje. Este me gusta bastante. La imagen se ve así borrosa porque es de internet. Entonces es un cajón que está dividido por la mitad con una tabla. La tabla tiene una malla por acá abajo, por donde las lombrices pueden pasar de lado a lado, y se hace básicamente lo mismo que en el otro. Entonces, digamos acá echaron el alimento primero, en esta parte que está más oscura. Echaron el alimento primero, cuando se llenó, llegó hasta un punto. Seguramente estuvo más llena como hasta acá, hasta donde está sucia, pero con el tiempo pues ha ido disminuyendo el nivel. Cuando está llena, entonces empiezan a llenar la otra parte de comida, entonces todas las lombrices van a pasar para acá. Cuando terminen de llenar esta parte con los residuos orgánicos, ya todas las lombrices que estaban acá habrán pasado a este lado, y queda muy fácil de cosechar este abono. Se pone a madurar y listo. Excelente abono. De los mejores que hay es el humus de lombriz. Y es por una razón, por la cantidad de microorganismos que tiene. Las lombrices en su tracto gastrointestinal, en su tracto digestivo,
tienen, sí, su tracto digestivo, tienen una gran cantidad de microorganismos que van a enriquecer este sustrato y que van a llegar al suelo para que este sea más fértil. Recordemos que son los microorganismos los que le dan los nutrientes a la planta no los toma del suelo ella solita. Ella necesita de microorganismos que estén metiendo y metiéndole nutrientes por las raíces. Por eso es que cuando los matamos, por eso es que funciona bien el químico la primera, segunda, tercera vez, pero ya desde la cuarta comienza a fallar, porque ya ahí ya no hay microorganismos, ya se han ido muriendo. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de lombricompostaje. Como ustedes saben, pues no, estos talleres, lo repito, no son solo para lo que se va a hacer en la huerta, sino también pueden preguntar sobre lo que tengan en su casa, los espacios que tengan, si quieren hacerlo. Este es el lombricultivo de huerta Mamá Elvia. Está en una terraza. Si se dan cuenta, cero mosquitas. Pueden venir a verlo, cero olores, cero ratones. Nunca hemos tenido un problema de ratones en la casa. A veces de mosquitas, pero es por mal manejo de mosquitos chiquitos. Porque lo descuidamos un poco. Entonces es sencillo, está compuesto por una canasta de estas sellada, no tiene huecos ni por arriba, ni por abajo, ni por los lados. Se le pone una llave, que es por donde vamos a sacar los líquidos que sueltan las canastas que están acá. Acá arriba sí hay canastas con huecos. Esta de acá está forrada con lona, pero ya nosotros no forramos, esta es una foto vieja, ya no se forran con lona, ahora las forramos con geotextil o con plástico, preferiblemente con geotextil, porque esta lona se deshilachan y eso es un problema. Entonces vienen forradas por dentro, solo alrededor los huequitos se dejan libres para que drene. Todo esto acaba drenando. Acá es la mitad y otra canasta que drena acá la de abajo, y acá arriba, acá en realidad son 3 canastas las que hay, que son pues más delgaditas que esta canasta de abajo es muy grande. Entonces lo que nosotros hacemos es alimentar en esta canasta de abajo, digamos en esta verde. Cuando la canasta está llena, esta canasta pasa al siguiente nivel, o sea, pasa a estar acá de segundas, y la canasta de arriba la ponemos acá donde está la verde, y ahí ponemos el alimento. ¿Listo? Entonces, todas las lombrices que estaban en esta canasta verde que ahora está arriba, pasan a la de abajo. ¿Listo? Y se va haciendo un ciclo así. Entonces, las canastas, a medida que están más maduras, van subiendo al nivel superior, y cuando llegan acá al nivel superior están listas para cosechar. ¿Listo? Entonces se cosecha, y esta canasta, la que está acá arriba, digamos la verde, se llenó, la pusimos en la mitad. Acá abajo pusimos otra canasta, entonces las lombrices pasan abajo. La que está acá abajo se llenó, entonces esta verde pasa arriba, y ahí queda un tiempo. Cuando ya está maduro el humus, la cosechamos, y esa canasta vuelve a estar acá en la parte de abajo otra vez con alimento nuevo. Es un método muy chévere, muy bacano. Nosotros las alimentamos con precompostaje. El precompostaje lo hacemos muy parecido acá en la terraza, pero con canecas. Entonces en las canecas tenemos una torre de 3 pisos y hacemos lo mismo. En uno tenemos residuos frescos. Cuando estos residuos ya tienen una semana, pasamos la caneca para arriba, la de arriba la pasamos para abajo, ponemos residuos nuevos, y esto dura una semana. A la semana la caneca primera que pusimos ya está lista para alimentar las lombrices. Entonces damos ese alimento a la lombriz, la llenamos de alimento nuevo y la ponemos abajo, y así. Es un ciclo continuo en el que nunca nos va a hacer falta alimento para las lombrices. Si tienen dudas sobre esto, también en el taller práctico pueden preguntar. Porque esa es la idea, que trabajen en la huerta, que aprendan en la huerta, pero que también lleven a sus casas y lo repliquen en sus casas. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí, que sí, por favor, puedes hacer una retroalimentación del taller para las personas que se unieron tarde. Y una pregunta, que si esas canastas intermedias tienen huecos. Sí, estas tienen huecos en la parte de los lados y de abajo, porque debe entrar oxígeno. Las lombrices tienen que respirar, y porque necesitamos que drene todo ese líquido, todo el exceso de líquido, que drene acá para conseguir el humus líquido. Si ven que tiene una llavecita, entonces de acá esta llavecita sueles abrirla de vez en cuando y se llena acá el tazón. Respecto a la retroalimentación, pues nada, les contaba que vamos a pasar rápidamente las diapositivas.
Existen muchos abonos agroecológicos, pueden haber muchas recetas. En este taller que realizamos hablamos de 26, pero ellos hablaban de más de 500 recetas que podían realizarse en una finca, en una huerta. Después hablamos de la lombriz, anatomía de la lombriz, generalidades de la lombriz, de los huevos, de cómo es su reproducción, cómo se alimenta, qué se debe dar de alimento y qué no. Entonces no se le deben dar huesos ni lácteos, y mucho cuidado con las papel que tenga tintura con metales pesados, tampoco se le debe dar. De resto, todo lo que sea orgánico se le puede dar. Acá ya hablábamos de diferentes tipos de lombricultivos que hay. Este es en camas, esta es una manera de cosecharlo. Este es otro en cajón, también tiene una manera interesante de cosechar. Y este es el casero, en el que veníamos hablando. Igual, pues esto es como para los que están hasta ahora llegando. La presentación va a quedar en YouTube para que pues la vean completa y vean la explicación de cada diapositiva que acabamos de pasar. ¿Listo? Entonces, para nuestra huerta vamos a realizar este tipo de lombricultivo. Estos son los planos del lombricultivo y se los voy a explicar en este momento. Entonces va a ser un lombricultivo pequeño más bien, pero apenas para la huerta, porque también se generan muchos problemas con los lombricultivos con los vecinos si uno no los maneja bien. Entonces es mejor hacer uno pequeño que podamos manejar, que no se nos salga de control. Entonces va a ser de 1,20 de largo por 50 de alto. ¿Listo? En los bordes va a tener unos palos que son los que nos van a servir como de durmiente para pegar estas tablas. Va a ser realizado en triples. Entonces vamos a poner 4, acá hay un palo, acá en esta esquina hay otro palo hacia abajo, acá otro y acá otro. ¿Listo? Y va a tener una tapa del mismo tamaño, de 1,20 por 50 centímetros a los lados, y va a tener pegados 4 palitos para darle soporte a esa tabla. ¿Listo? Solo 4 palitos hacia los lados. Entonces, para hacer este lombricultivo vamos a necesitar cortar el triplex. El triplex pues lo van a tener disponible el domingo. No sé si ya lo lleven cortado, ¿no? Yo creo que lo mejor es hacerlo todo en comunidad, que todos metamos la mano, así de esta manera nos apropiamos más de las cosas que hay ahí. Es diferente cuando uno hace todas las cosas desde el principio a que ya le tengan todo hecho. Entonces vamos a necesitar 4 tablas de 1,20 por 50 centímetros para hacer paredes, base y tapa. Vamos a tener 2 tablas de 50 por 50 para hacer las partes pequeñas, los lados, las puntas, digámoslo. Y vamos a necesitar 8 listones de 50 centímetros. Van a ser 4 para pegar las tablas aquí, para que se peguen estas tablas y para pegar la base. Y 4 para la tapa, ¿vale? En la base, esta es la tabla de la base. Esto tiene que ir inclinado, tiene que tener una inclinación por lo menos de 5 centímetros. Esto lo van a entender el día de la práctica. Diana ya sabe cómo es, ya lo ha hecho. Sacamos un poquito de tierra de aquí y la ponemos acá para que quede una montañita y los líquidos puedan drenar por aquí. Aquí va a haber un hueco, entonces este es el suelo y esta caneca está enterrada en el suelo, ¿vale? Entonces por este hueco van a drenar los líquidos, los lixiviados a la caneca y vamos a poder sacarla por acá, ¿vale? La caneca no tiene que quedar así tal cual está en el dibujo, enterrada en el piso, pero la mitad que esté debajo del cajón y la otra mitad que la podamos ver, ¿vale? Esta es la tabla de la base. Entonces imagínense la tabla de la base, el fondo del cajón, este es el fondo del cajón. Aquí va a estar el huequito por donde se mete el tubo o el pedazo de botella que va a servir de embudo. Acá abajo está la caneca, la mitad de la caneca que podemos ver, la otra mitad viene por acá y está pues recibiendo el líquido del tubo. Y estas 2 líneas son 2 palos, pueden ser 2 ramas de árbol, pueden ser 2 pedazos de estos de listón. Estas ramas o estos palos, estos se ponen acá en esta forma, en diagonal, y encima se pone el plástico. Lo que va a hacer eso es que todos los líquidos se dirijan directamente hacia el huequito. ¿Listo? A diferencia, y que no queden acá pues regados por todo este lugar, también se llena esto igual de líquido, es inevitable, pero la mayoría de líquidos sí va a tratar de ir hacia nuestro drenaje. ¿Listo?
Eh, bueno, entonces es muy sencillo, es fácil de hacer, no se van a demorar tanto porque pues es con tablas, van a tener la herramienta. Eh, es importante ese día llevar mesas, por favor, para que la gente de la Junta de Acción Comunal nos colabore con este tema, pues para que puedan poner estas tablas encima de las mesas y sea más fácil cortarlos. También vamos a necesitar extensiones para la electricidad porque vamos a tener caladora y taladro. Entonces, don Jorge, el señor de la Casa del Mural, él nos presta la luz, pero entonces, por favor, tener en cuenta eso, que debemos llevar extensiones para poder realizar este trabajo. Entonces, acá les traigo un ejemplo de un lombricultivo que realizamos en la huerta Tijiqui Vicachá, que queda en el centro de Bogotá, arriba de la plaza de la Concordia, arriba del chorro de, ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue. De Quevedo. Sí, el chorro de Quevedo, eso. Entonces ellos lo hicieron con una caja de un ascensor, que es lo chévere, una tapa que se encontraron por ahí, lo que les digo, son abonos agroecológicos y pues los materiales que tengamos a la mano somos los que se pueden usar, pueden ser tablas de estiba, armarios viejos, cosas así, sí, lo que uno se puede reciclar y todo. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de pues tener materiales nuevos, de hacer uno muy bonito, entonces pues re bien. Esta era la tapa y bueno, este era el cajón. Aquí entonces el cajón debe ir sellado por dentro con plástico. Este plástico pues debe ser grapado. Acá en esta ocasión no teníamos grapas, pues de pronto para este taller tengamos grapas disponibles, sino puntillas y tapas de gaseosa, tapas de estas latas de las botellas. Se forra bien. Acá en esta imagen, bueno, debajo del plástico van los palos, estos que van en diagonal para el drenaje, ¿listo? Aquí esos palos ya estaban puestos, creo que en una imagen más adelante se ve. Esta imagen de acá la traje para que vean el alimento a la lombriz es preferiblemente echárselo picado. Ah, miren, acá hay una paca, no contaba con ella. Acá hay una paca, una linda paca, y pues ese día montaron el lombricultivo. Se pueden picar así con el palín antes de echarlos, es mejor echarlos picados que echarlos enteros, y es mejor echarlos precompostados que echarlos así fresquitos como lo estábamos echando ese día. Esta imagen, en este lombricultivo solo pusimos un palo. Si ven el palo acá debajo del plástico, esta montañita es el palo, solo pusimos uno porque la caneca nos quedó muy hacia esta esquina. Entonces, si ven, no es una receta exacta, es de acuerdo a las necesidades. De esta diapositiva quiero mostrar algo interesante y es el uso de los guantes. Hay gente que les gusta hacer los abonos sin guantes, pero pues se puede generar diarreas, conjuntivitis, problemas respiratorios por aspirar de pronto alguno de los materiales que haya en el alimento para las lombrices. Puede que uno se vuelva resistente a eso, a ese tipo de microorganismos con el tiempo, con el esto, pero podemos, si manejamos esto sin guantes, podemos estar llevándole patógenos a nuestros hijos, a nuestras familias. Entonces, siempre es recomendable el uso de los guantes. Yo siempre hice esto por años, por 8 años hice lombricultura sin guantes hasta que tuve mi hijo. Entonces, pues nada, la recomendación es que los usen. Tampoco quiere decir que es que acá hay un poco, en la comida de la lombriz hay un poco de patógenos, no, eso tampoco es así. Acá estaba haciendo el hueco, y listo. Aparte de la tapa que se le hace al cajón, que le vamos a hacer al cajón, se debe hacer esta tapa interna. Esta tapa está compuesta por hojarasca y pasto seco. Acá estaba fresca, la idea es que el pasto se seque, se teja entre las hojas y queda como un colchón bien bonito que va a mantener la humedad, va a mantener la temperatura. Si las lombrices, algo en el alimento está mal, ellas se van a esconder acá en esta tapa. Entonces, pues eso lo van a hacer el domingo, van a entender de qué les hablo. Eso queda un colchón que es fácilmente removible, muy bonito, muy interesante, algo que le falta a muchos lombricultivos y por eso se generan problemas, ¿listo? Entonces, muy importante esta tapa de pasto tejido con hojas. Para el manejo de los lombricultivos, vamos a utilizar esta herramienta que está acá en esta imagen de la izquierda. Es un rastrillo sin puntas, sin filos, podemos meterlo
en el sustrato, en las lombrices, y de pronto matemos una que otra, pero yo he visto y pues casi no se matan, en realidad uno no las mata. Yo lo he hecho y no he encontrado una muerta después de usar este rastrillito. Y vamos a evitar usar este tipo de palas. Cuando usamos este tipo de palas, apenas entra esta pala al lombricultivo, lo que pasa es que ya ahí cortamos un poco de lombrices por la mitad. Entonces, con esto pues matamos muchas lombrices. No debemos utilizarlo. Qué pena, un momentico. Disculpen un momento. Listo, entonces continuemos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí. Julián, ¿qué longevidad tienen las lombrices y cómo saber si se requieren más? Dime, ¿me la repites, porfa? ¿Qué? La primera es ¿qué longevidad tienen las lombrices y cómo saber si se requieren más? Bueno. Entonces, las lombrices, hay estudios que hablan de esta lombriz Eisenia foetida, que es la roja californiana. Una lombriz de esas puede vivir hasta 15 años en condiciones de laboratorio. En el suelo no, pues es difícil medirlo, pero pues pueden vivir bastante, ¿no? ¿Quién lo diría que un organismo tan pequeño pueda vivir hasta 15 años? ¿Y cuántas necesitamos? Pues uno empieza generalmente con 1 metro cuadrado de residuos, con un poquito de residuos, y para eso es suficiente un pie de cría. Un pie de cría va entre los 500 gramos y el kilo, en el que vienen más o menos 200 o 300 lombrices. Y a medida de que uno las vaya alimentando y alimentando, pues van en 3 meses ya puedes tener, si tienes 300 ya vas a poder tener 3000, y en otros 3 meses ya vas a tener como 18.000, y va a ser así exponencial, van a ser muchas lombrices incontables. Con el tiempo también van a requerir más comida. Tú le echas la comida hoy y ya dentro de 8 días, así le eches harta, pum, ya se la comieron toda, ¿sí? Pero eso pasa más adelante. Entonces digamos que nosotros podemos estar sacando 40 kilos de abono en un mes o hasta en menos, dependiendo de la cantidad de lombrices, pero eso es con el tiempo, cuando estabilicemos la población. ¿Vale? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Las cubetas de huevo se pueden usar para alimentar a las lombrices? Sí, esas se pueden usar, pues yo las uso. Siempre he tenido la duda de qué químicos la hacen para aglomerar todo ese papel y todo ese cartón, pero hasta el momento pues no he visto como malos resultados con las cubetas de huevos. Se degradan fácil, se degradan rápidamente. Y es un material orgánico, de origen orgánico. Entonces funciona. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jonathan, no sé si quieres habilitar el micrófono. Sí, yo tengo otra dudita con respecto al lombricultivo que vamos a realizar el domingo. O bueno, y de las fotos que mostraste ahí, como ahí se puede evidenciar que tanto las paredes como la base van a estar forradas de plástico. Entonces mi pregunta es cómo se va a manejar el tema de la aireación ahí en las lombrices. Por la tapa entran, la tapa no debe ser. ¿La tapa tendrá huequitos o...? No, la tapa no tiene huequitos, pero como es una tapa de madera, no vamos a hacer algo como para que quede sellada. Conseguir un ambiente anaerobio pues requiere de una técnica con empaques, con succión de aire.
¿sí? Con trampas de aire, entonces es difícil en realidad conseguir un ambiente anaerobio simplemente poniéndole una tapa. Entonces, una tapa de madera, ¿sí? Entonces ahí se va a mantener la aireación. No, simplemente con ponerla encima, ahí va a entrar el aire que necesitan las lombrices. Ok, gracias. Vale. Esa es una pregunta muy importante porque tenemos que fijarnos de que no dejemos eso anaerobio, sino pues matamos a las lombrices. Dani, un comentario. Vi un programa donde cazaban lombrices colocando residuos en un prado y tapaban. ¿Eso también se puede hacer? Sí, sí, acá en Bogotá yo he ido a lugares en donde, digamos, veo heces de vaca, mierda de vaca por ahí o de caballo, y le digo a la gente, vea, pum, levantemos esa plasta y ahí debajo van a ver lombrices y pum, preciso, lombrices de estas rojas californianas. Entonces se puede hacer. No, si no hay, o sea, casi en todos los suelos hay de estas lombrices, se han llevado a todos lados, entonces pues después de suerte, puede que si las casen, pueden que no, ¿sí? Pero pasa que normalmente debajo de las plastas de popó de las vacas o algo así hay lombrices, entonces se puede intentar. Dani, otra ¿Alguna otra? pregunta. Sí. ¿Cómo sé cuál es la humedad perfecta para el lombricultivo? Ah, y del comentario anterior era, pero me refería, ¿hay nativas? No. Sí, hay lombrices nativas. También, sí, pero entonces digamos que cada lombriz tiene una característica diferente. Esta lombriz roja californiana, acá estoy en la diapositiva en la que se ven unas lombrices, sí. Sí. O sea, Estas se ve. lombrices, Sí, sí. una de las características de las lombrices es eso que se ve en la foto. Ellas están acostumbradas a vivir en aglomeración, ¿sí? Con muchas lombrices más. Mientras tanto, la lombriz de tierra del parque, ella le gusta vivir solita. Ella uno rara vez ve dos lombrices de esas cerquita una de la otra, apenas se ve para acoplarse, para reproducirse y ya, se separan. Entonces digamos que para producir abono a veces esas lombrices no sirven. Hay otros tipos de lombriz que también hacen esto, que también les gusta vivir así, entonces la vaina es cazar las que nos sirven para hacer este tipo de abonos. Digamos que la otra, la de tierra, la que le gusta estar solita, a ella lo que más nos ayuda no es tanto a producir abono, sino a hacer huequitos en la tierra por donde se oxigena el suelo, hacer galerías de oxígeno. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ay. Sí. Daniel, Dime. una preguntita. Este proceso que usted explica se utiliza también para la lombriz de consumo humano. Sí, estas lombrices se pueden comer. Yo una vez con mis lombrices hice una hamburguesa y pues Sí. no, es excelente proteína, como 42% de proteína, algo así. Muy buenas. El problema es que se necesitan muchas para hacer un poquito. Entonces lo que se hace cuando es para alimentación es cogerlas, Sí. purgarlas, se purgan en agua o en harina, se cocinan y se cocinan así hasta que queden bien achicharradas, se muelen y esa harina es la que se usa para hacer las hamburguesas. Pero entonces, digamos, lo que yo hice, ¿sabes? Fue hacer un poquito de harina y hice como una hamburguesa vegetariana. Se la puse a unas lentejas para que sirviera como de mortero para pues que quede la forma de la lombriz y así ya pues es una hamburguesa de lombriz, digámoslo así. Es más o menos lo que hacen en el corral o en eso, usan la harina para, como complemento de otros materiales para hacer la carne, pero solo de ellas es muy difícil porque se necesitarían muchísimas. Ah, bueno, gracias. Ok. Dani, ¿y cómo sé cuál es la humedad perfecta para el lombricultivo? Ah, sí, qué pena. Entonces, lo ideal es que no esté encharcado. ¿Cómo sabemos cuál es el ideal de la lombriz? Es que es muy difícil decirlo, pero no debe escurrir agua, no debe escurrir mucha agua, o sea, casi que debe ser imperceptible que escurra y pues agua del sustrato. Hay una prueba que se llama la prueba del puño, entonces uno coge un poquito de sustrato y lo espicha en el puño y tienen que salirle máximo 5 goticas de agua.
máximo 5. Si salen más de eso, quiere decir que está muy húmedo. Hay algunas maneras de ver cómo, de saber que está muy húmedo o de que está pasando algo mal en el lombricultivo. Y es que entonces las lombrices comienzan a pegarse acá en las paredes del plástico, por acá. No están en la comida, sino que se salen. Entonces ahí uno tiene que ir a mirar, tocar la comida, si está caliente, quiere decir que ese es el problema, porque si uno lo siente caliente, cuando uno siente algo caliente en la mano, ya quiere decir que está por encima de los 37 grados. Esa es nuestra temperatura corporal. Entonces si está más, bueno, sí, digamos que más de eso ya es más de 37 grados, quiere decir que ahí ya la lombriz no puede vivir, está muy caliente, ellas máximo viven hasta 25, o sea, bien hasta 25 grados. Pueden vivir hasta 30, pero en 30 ya dejan de producir, están estresadas, no les gusta tanto el ambiente. Entonces, si las vemos por acá pegadas sobre las paredes de los lombricultivos, quiere decir que la temperatura está muy alta o que la humedad está muy alta. Si hay mucha agua, si está muy húmedo, se tapan todos los poros del alimento, todos los poros por donde pueda haber oxígeno, y como no pueden respirar, entonces se salen. ¿Qué es lo que pasa cuando uno camina por las mañanas en los parques después de una noche de lluvias? Todas las lombrices están en la cancha de micro, en el camino, en la carretera. ¿Y por qué fue? Porque llovió tanto que todo el suelo quedó sin oxígeno. El agua se metió en todos los huecos del suelo, entonces las lombrices, buscando oxígeno, se salen, y pues lastimosamente ahí el sol por respirar salen, el sol las achicharra o la gente las pisa. Sí, entonces hay que tener en cuenta, esas son un poco las maneras de ver que de pronto hay exceso de humedad, de temperatura, o que hay un pH deficiente, que hay un mal pH en el sustrato. El tema de pH pues es un tema muy alto, muy largo, entonces por eso no lo incluyo en estas presentaciones, eso ya hace parte pues de unos talleres más especializados, pues solo tenemos una hora y ya se nos está cumpliendo y nos faltan las pacas. Entonces, para continuar, los subproductos que podemos obtener de las lombrices, del cultivo de lombriz, es humus. Este es el humus, así se ve, es como tierrita. Este debe madurar. Una vez lo saquemos del lombricultivo, lo debemos dejar 1 mes o 2 meses oxigenando antes de usarlo, mientras él elimina algunas sustancias que pueden ser fitotóxicas, es decir, que pues van a afectar a nuestras plantas. Es mejor no usarlo muy fresco. Lo otro es el humus líquido. Este humus líquido va a ser tan bueno, va a ser bueno dependiendo de cómo hayamos hecho el humus sólido, ¿sí? Este humus líquido es un reflejo del humus sólido, ¿sí? Y es muy bueno, excelente. Abono de primera calidad, de primerísima calidad, y llega a veces a superar hasta el humus sólido, dependiendo del proceso que lo hayamos hecho. Y lo otro es pie de cría de lombriz. Acá hay un pie de cría de lombriz, entonces también se pueden vender lombrices. Es otro de los subproductos que salen del cultivo de las lombrices. Listo. Ahora, ¿tienen más preguntas sobre lombricitas o seguimos rápidamente con la paca digestora? Pues sí hay 2. ¿Cómo se genera el lixiviado si nos humedece bastante el lombricopos? ¿Y la otra? ¿El humo líquido se puede usar inmediato o también debe dejarse reposar? Bueno, entonces, ¿cuál era la primera? ¿Cómo se genera el lixiviado si no se humedece bastante el lombricompost? Bueno, si el material está muy seco, debemos humedecer el lombricultivo y simplemente por lixiviación, por escurrimiento, se va a llenar el recipiente que tengamos ¿para qué? Para recoger el líquido. Como digamos acá, nosotros vamos a tener una caneca, un tarro grandote, o acá pues por la llavecita, acá abajo, entonces pues se va a llenar así. Y lo otro es que los residuos orgánicos, generalmente, digamos, una planta, si ustedes han escuchado, es como 90, 70, 80% agua. Entonces, a medida que se van degradando, esos residuos van soltando líquido. Y ese líquido es el que se convierte en lixiviado. Y lo otro es que el lixiviado, la ideal también es dejarlo madurar, oxigenarlo todos los días, igual que el compost, con un palito, revolverlo, ¿sí? Mover el agüita y no usarlo puro. Se usa al 5% o al 10%. Es decir, que por 10 litros de agua vamos a usar 1 litro de lombricompuesto o medio litro.
¿vale? Ya ahí pues dependiendo de lo que le guste a la gente, de lo que vaya probando, de lo concentrado que esté, se puede sacar uno más concentrado si uno pues ya tiene más experiencia. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar a la paca digestora. La Dani, paca digestora Silva, dime. una última pregunta de las lombrices. ¿Se debe hacer algún proceso o adición al lixiviado? Lo que les decía, se debe revolver, mantener oxigenado, y si se puede agregar melacita, energía, pues va a ser muy bueno pues para alimentar a los microorganismos que hay en ese lixiviado. Esas dos cosas, y rendirlo antes de usarlo. Bueno, entonces la paca digestora es una técnica de compostaje anaerobia, no requiere oxígeno, ¿listo? A diferencia del lombricompost, que sí requiere oxígeno, que es aerobio. Y ayuda pues al aprovechamiento de los residuos orgánicos que se generan. Una paca digestora Silva puede, o sea, de 1 metro cúbico, que son las medidas que se requieren, puede llegar a pesar media tonelada. Entonces es una técnica bien interesante para manejar grandes cantidades de residuos orgánicos. ¿Qué materiales se necesitan? Bueno, material seco, residuos de cocina, necesitamos rastrillos para recoger ese material seco, que por lo general son hojarasca o pasto seco. En nuestro caso va a ser hojarasca porque contamos con una buena cantidad en el parque. Balines que van a ayudar a compactar y a darle forma a la paca. Y el molde. En la puerta ya hay un molde, pero vamos a realizar un molde nuevo. Bueno, un molde bien interesante, que es un molde portátil, que es como lo último en Guarachas, en la paca digestora. Hay una serie de pasos para realizar una paca bien hecha. No es simplemente ir y echar residuos y espichar y comprimirlos, sino que tiene un proceso. No me voy a detener tanto en esta parte porque eso pues lo van a hacer en la práctica, pero básicamente se quita el pasto. Esto no se debe hacer sobre cemento, se debe hacer sobre una superficie con suelo. Entonces se retira el pasto, aunque en la última actualización de Guillermo Silva dice que no es necesario retirar el pasto. Se pone una capa de palos. Acá en esta parte se ve que estos son como palitos. En la última actualización de Guillermo, entonces los palos deben ir en una sola dirección, ya no se hace así revuelto. Esto lo van a ver en la práctica. Luego se pone una capa de hojas. Esa capa de hojas se teje con los palos para tapar los huecos. Este es como un filtro que se hace a la paca. Luego se ponen pues los residuos, se hace como un nido, y dentro del nido se echan se hace un nido de hojarasca, y dentro del nido se ponen los residuos orgánicos. Encima de esto se tapa el nido con una buena capa. Más o menos se usa, ya ni me recuerdo la proporción que se usa ahora para las pacas, de residuos de hojas secas y de residuos orgánicos. ¿Cuánto es? ¿40 kilos de qué? Sí, por cada nido son entre 40 y 50 kilos máximo de residuos orgánicos y la misma cantidad de hojarasca. Entonces, si en un nido, por ejemplo, se colocan un poquito residuos orgánicos, digamos 20 kilos de residuos orgánicos, entonces se utilizan 20 kilos de hojarasca. Listo, gracias. Y encima pues de esos nidos se tapa con hojarasca. Ahí es donde nos paramos a bailar encima de la paca, a saltar, a compartir pues con la gente, a reír. Y a medida, y pues la idea es dejarlo de 1 metro de alto, esta cosa, y se dejan 7 meses, 7, 8 meses, esos nidos se repiten hasta dejar esa altura, y se deja la paca más o menos 7, 8 meses, y ya pues a ese tiempo vamos a tener, se dice que 150 kilos de abono, pero nosotros hicimos una paca como de 300 kilos nomás y nos salieron 150 kilos, entonces en una de 500 puedes llegar a salir mucho más. Este es Guillermo Silva, el que sale aquí en la foto de la derecha. Este fue un taller que también, como una actualización de la paca que tuvimos hace poco, fue en la huerta Fatcuagueta, una huerta que queda aquí en la localidad, una huerta muy bonita con muchísimas pacas. Así fue como quedó la paca al final. Si
se dan cuenta, pues hay una parte de hojarasca, una parte en la que el material que se usó alrededor fue pasto, otra fue poda, estas hojas grandes son poda. Entonces, lo que les digo, dependiendo del lugar en donde estemos, vamos a hacer nuestros abonos, ¿sí? No nos vamos a limitar en que tienen que ser unos ciertos materiales o que tienen que ser una cierta receta, ¿no? Sino que podemos jugar con ellos. ¿Listo? Y este de atrás, o este que está acá, es el molde que él usa. Es un molde plegable, de fácil uso, que no pesa mucho, a diferencia pues del que van a conocer en la huerta, que es un molde pesado, resistente, es un molde re bacano el que tenemos en la huerta a pesar de todo. Sin embargo, pues vamos a intentar innovar, a tener uno portátil, ¿no? Tenemos los materiales, entonces vamos a hacerlo. Este molde consta pues de 4 tablas de 1 metro, como por 50 centímetros más o menos, y estas tablas están unidas con banner, con lo que hacen los plotters, con lo que hacen estos pendones de política. Entonces pues es una excusa para ir a quitar esos pendones, usarlos en la paca. Y bueno, una de las cosas de estos moldes delgados es que hay que, acá como lo está haciendo Guillermo, hay que mantenerlos pisados para que no se vayan subiendo mientras hacemos la técnica. Se doblan un poquito, acá pues no se alcanza a notar, de pronto acá un poquito más, dar una foto de antes, no. Como es una tablita, pues se genera una barriguita, pero pues no es un problema. Se doblan un poquito las tablas en la mitad hacia afuera, pero no es un problema, no se rompen. La tabla que nosotros vamos a usar es más gruesa que la que usaba Guillermo, creo que esta es de 6 milímetros, nosotros vamos a usar una de grosor de 9 milímetros, es decir que va a ser más resistente. Entonces el banner se pega acá en las puntas con otra tabla y con clavos. Acá está. Entonces, esto es un pedazo de banner de plotter, acá lo pegaron con puntillas y sobre esto pues pusieron una tabla, acá se ve la tablita con la que lo pegaron. ¿Cómo se arma? Se arman primero 3 lados, más o menos dejando 3 centímetros entre tabla y tabla. Ahí se va mirando en cuál es el punto en el que este doblez soporta que el plegado de la tabla, y el último banner que se pone para ya completar el cubo es más largo. Si se dan cuenta, este banner es más largo que este, y eso es porque al final este banner tiene que soportar el plegado de 3 tablas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el último banner no tiene que quedar igual, es decir, que el molde no queda exactamente cuadrado, porque este es más largo. ¿Listo? Entonces son como lo que tienen que tener en cuenta para realizar esta paca digestora. Lo importante de la paca, o la primera razón de hacer la paca, no es generar abono, no es recoger residuos orgánicos. El principal objetivo de la paca, en lo personal y en lo que he escuchado, es unir a la gente, es generar comunidad, es generar amistades en torno pues, a esta bonita labor, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a buscar con la paca es unirnos, es colaborar, es mirar cómo nos hacemos amigos, cómo bailamos, cómo escuchamos música, compartimos nuestra música. Lo ideal de hacer una paca es siempre tener musiquita al lado, que alguien cante, instrumentos, porque a la hora de saltar sobre ella, pues eso va a generar como más ritmo, más movimiento, más unión. Ese es el primero. Entonces, el segundo, pues sí, es disminuir, el segundo objetivo es disminuir la cantidad de residuos orgánicos que llegan al Doña Juana. Entonces es un programa increíble de educación popular, de educar a la gente sobre la responsabilidad de los residuos. A la gente que lleva los residuos le decimos que tiene que ayudar, ya sea llevando hojarasca, ya sea pisando la paca, ayudar de alguna manera, porque nosotros no somos recolectores de residuos orgánicos. Nosotros no estamos ahí para recoger residuos orgánicos, sino que la gente, ella debe ser consciente de que produjo sus residuos orgánicos y que debe manejar sus residuos orgánicos. No hacer lo mismo que hacen con el camión de la basura. Recogen los residuos orgánicos y los ponen en la calle y se deshacen del problema. Entonces la gente piensa que ahora va y se deshace del problema con nosotros. Los recoge y va y los deja en el parque y ya. Esa no es la idea de la paca. La idea es que todas las personas colaboren de una u de otra manera. ¿Listo? Y ya el tercer objetivo sí es pues, generar un abono de excelente calidad. Un abono muy bueno, muy completo. Ojalá puedan cosechar. Hay pacas para
cosechar ahí en la huerta, entonces ojalá cosechen una. Diana conoce mi método de cosechar pacas. Ella conoce el de Guillermo también. A mí me gusta más el mío, pues que digamos que con el tiempo y manejando residuos, a este punto ya puedo decir, bueno, Guillermo lo hace de una manera, pero a mí me parece que es mejor de otra. Diana conoce las razones. A él le gusta cosechar las pacas desde una esquinita, a mí me gusta revolver todo y es para que el material quede más homogéneo, porque pues en realidad la parte fresca quedó en la mitad y la parte seca queda sobre todo alrededor, entonces es mejor que quede homogéneo, que se trate de mejorar la relación carbono-nitrógeno, aunque nunca se logra, pero pues es la manera en que a mí me gusta, no sé, cada quien pues lo hace a su manera, ¿no? Como les vengo diciendo. Y pues básicamente era lo que les quería compartir hoy, qué pena que me extienda un poco, pues como ven es bastante tema para tratar en una hora. Me gustaría poder hacer estos talleres presencialmente, que pues tuviéramos un diálogo. Acá siento que estoy como pues, botándoles mucha información, pero no recibo de ustedes. También me gusta que, pues, que la gente aporte, que participe. Entonces pues el placer de eso lo va a tener Diana el domingo. Y bueno, si tienen las últimas preguntas, estamos aquí atentos. Sí, ¿en qué semana de vegetativa es bueno abonar con este abono de la paca? No, el abonito de la paca se puede usar desde para semillero, desde que esté bien elaborado, bien madurado, nos fijemos de eso, se puede usar desde el semillero. Floración, vegetativo, el, ¿en qué proporción? Pues bueno, como este es un abono tan completo, de tanto tiempo, que ya está muy maduro, lo podemos agregar, o sea, podemos sembrar en él, o sea, en proporción 100% de abono. Si queremos, si queremos hacerlo rendir, pues podemos usar 100 gramos por planta, 100, 200 gramos por planta, dependiendo de la cantidad que tengamos, del tamaño del cultivo, pero con eso es una buena abonada y por lo menos hacerlo una vez cada 15 días, 100 gramitos por planta. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Daniel. Dímelo. Respecto a la aplicación del abono, ¿cómo se debe aplicar? Porque noté que en las dos pacas que aplicaron algunas plantas y algunas se ahogaron, otras no progresaron. ¿Cómo es la aplicación técnica o que se debe tener en cuenta? Porque puede ser que mucho abono también les haga daño. No sé, soy ignorante en el tema. Bueno, lo primero que tenemos que asegurarnos es que el abono esté maduro, que esté completo, que esté terminado, porque si no pueden generar esos quemones en las plantas, pueden matarlas. Entonces la idea es que aún así se hayan pasado los 7, 8 meses, si vemos que aún no está listo, pues démosle más tiempo. Y lo otro es que se debe aplicar en forma de corona. ¿Listo? Entonces, por lo menos a 10 centímetros del tallo, ahí podemos aplicar los 100 gramitos. Podemos usar los 100 gramitos una vez a la semana, una vez cada 15 días, como les venía diciendo, y funciona bien, no va a haber sobredosis. En realidad este abono no debe tener sobredosis si está totalmente maduro, porque en realidad lo que estamos haciendo con la paca es generar suelo. ¿Sí? Entonces es como tierrita, es tierrita de bosque en realidad lo que se hace con la paca digestora. Gracias, Daniel. Okay. Ay, sí, Anelia me envió unas fotos, olvidé agregarlas a las diapositivas. La idea es que en las canecas de esas de galones de 20 litros, utilicemos, hagamos el precompostaje, el compost, el lombricultivo. Si vamos a hacer el compostaje, hacemos una capa de hojarasca de 10 centímetros, una capa de 5 centímetros de residuos orgánicos,
puñadito de ceniza, un puñadito de café, un poquito de agua con levadura o de agua con pan, ¿sí? El pan tiene levadura, un poquito de melaza, de agua melaza, y después otra capa hojarasca, residuos, ceniza, melaza, y así hasta que esté llena. ¿Listo? Eso es para tener la proporción. Apenas esté llena, la revolvemos y la revolvemos todos los días. Todos los días podemos ir revolviéndolo hasta que pues pasa un mes, 2 meses, dependiendo del clima, de cómo lo manejen, ya va a estar el abono listo. Si vamos a hacer lombrices, debemos echar capas de 10 centímetros. No podemos llenar toda la caneca de abono, de residuos, y poner las lombrices porque eso se va a calentar. Entonces vamos a empezar capitas de 10 centímetros, le ponemos las lombrices, cuando ya más o menos esté el 80% transformado como en tierrita, le ponemos otros 10 centímetros y así evitamos que se vaya a calentar la caneca. ¿Listo? Voy a pedirle a Diana y a Pipe que porfa lleven el precompostaje el domingo a Villaluz. No sé si sea posible, esperemos que sí, pues para que lo vean allá, pues cómo funciona. Ya pues interesante que pudieran ver esa parte del manejo del precompostaje de nuestra huerta. Igual también nosotros están invitados a que vengan a la huerta Mamá Elvia. Próximamente vamos a tener voluntariados para que la gente pues vea lo que se hace en una semana de huerta en una terraza, pues para mantener una buena producción. Entonces pues también pueden estar pendientes de eso. Para profundizar, ¿no? También podemos realizar más talleres más adelante y profundizar sobre todos estos temas. ¿Más preguntas? Bueno, para las personas que no han asistido a los talleres prácticos, totalmente invitados, lleguen, todavía hay mucho trabajo, los estamos esperando. Lo único que van a encontrar ahí son amigos, personas dispuestas a trabajar. Los talleres son en el Parque Villaluz, en el parque acá en la localidad de Engativá, por la carrera 77 con calle 64, costado noroccidental del parque. Lo ideal es que lleguen a las 9 de la mañana al salón comunal, porque como esto es un trabajo comunitario, pues la idea es que ayudemos a llevar los materiales y las herramientas y todo lo que necesitamos para los talleres, que se involucren pues desde el principio en todas las partes, se acostumbren a camellar, a que camellemos así en minguita. ¿Listo? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, entonces que pasen muy buena noche. Los esperamos el domingo. Gracias por asistir. Espero que pues les haya gustado, que hayan aprendido algo. Y hasta la próxima. A las 9 de la mañana. Chao. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Tatiana.